Acá yo dividí la pantalla en dos, ¿sí? Donde yo voy a ver acá los ceros y a la derecha voy a ver los polos. En realidad un polo solo, porque yo lo que quiero mostrarles es cómo es la gráfica real del bode cuando tenemos este tipo de singularidades, ¿sí? Es decir, la cuadrática, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que estaba la cuadrática cuyas raíces eran complejas conjugadas y en ese caso, acá estaban donde estaban ubicadas, y en ese caso el chi daba entre 0 y 1 y era la situación en la cual nosotros más vamos a trabajar porque son los casos que implementamos por lo general para hacer la síntesis, cuando el chi está entre 0 y 1. Los otros casos no los teníamos presentes. Entonces, cuando el chi está entre 0 y 1, como se podrán imaginar, hay infinitos valores de chi entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, acá hay 1,06. ¿Qué pasa? El gráfico real, cuando nosotros graficábamos los gráficos reales, recuerden que estos eran los gráficos asintóticos, ¿sí? Todo lo que estamos viendo acá eran gráficos asintóticos. Entonces, cuando hacemos el gráfico real, nos encontramos que en la zona de los quiebres se produce una diferencia entre el gráfico real y el gráfico asintótico. La mayor diferencia entre el gráfico real y el gráfico asintótico se produce precisamente en los quiebres, en las raíces, en los cortes. Acá, 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 acá y acá. Eso pasa en todos los gráficos de Bode, no solo en el gráfico de polo doble, sino en los polos simples, ¿sí? Entonces, cuando hago las sumatorias o cuando me encuentro con esa situación, acá en los quiebres me voy a encontrar, o dicho de otra manera, donde se unen las rectas, donde se unen las asíntotas, en esos puntos de intersección se produce la mayor diferencia entre el gráfico real y el gráfico asintótico. Bien, cuando la singularidad es simple, esa diferencia está representada en 3 dB. 3 decibeles de diferencia hay entre el gráfico real y el gráfico asintótico. ¿Sí? Eso en los apuntes está bien explicado. Ahora, cuando tenemos este tipo de gráfica, que es la gráfica del polo complejo conjugado, ¿sí? El polinomio de orden 2, cuyo chi está entre 0 y 1, lo voy a escribir acá, por las dudas no nos acordemos, acá vamos a graficar la situación en el cual el chi es mayor a 0 y es menor a 1. Esta situación vamos a graficar. Polos complejos conjugados. Lo voy a escribir acá. Polos o ceros, ¿no? Polos ceros, complejos conjugados. Bien. La situación es la siguiente. A ver, voy a tratar de hacerlo de la manera más prolija posible. Vamos a empezar a ver el tema del cero. Bueno, cuando yo hago el gráfico real me encuentro con la siguiente situación. En la asíntota, obviamente, esto sigue igual. Voy a graficar un poquitito antes del quiebre y voy a graficar un poquitito después del quiebre. Ahí está. ¿Cómo se produce la unión? La unión se produce cuando el chi, ¿sí? Tiende a 1, bueno, la gráfica real, o la que ustedes van a ver en Bode, va a tener, esta forma. Va a tener ¿sí? O sea que la unión va a ser así, de esa manera. Vamos a seguir teniendo la mayor diferencia en la singularidad, en el quiebre,
Ahí existe la mayor diferencia entre la línea blanca y la línea roja. Esa es la mayor diferencia. Y eso es cuando, esa situación es cuando chi, ¿sí?, tiende a 1. A medida que el chi empieza a decrecer, ¿sí?, la situación pasa a ser la siguiente. De acá, hace un pico para acá, ¿sí?, sube, y ahí empalma la otra asíntota, ¿sí? Hasta el caso extremo, que cuando chi, este caso es cuando chi tiende a 0. Obviamente que este pico va a ser cada vez menor a medida que chi está en el medio. Supóngase un caso, puede ser que haga esto. Bueno, en esa situación vamos a suponer que chi ahí en ese caso es igual a 0,5. Fue una consulta. Sí, dale. Eso hay Te escucho. ¿Eso hay que hacerlo nosotros? Eso, Hay que indicar. ¿qué pasa? Cuando lo hagan a mano, digamos, sí, lo tienen que hacer. Lo que pasa es que eso cuando lo vean en el gráfico en el MATLAB, lo van a ver con más claridad. Entonces se van a encontrar con una situación de este tipo en el MATLAB y van a decir, ¿y este pico de dónde sale? Eso lo hacemos en el quiebre Sí, para un cero doble. Para un cero simple y eso no. exacto. O también. No, esto solamente sucede, repito, mirá, creo que es Germán el que me está hablando. Solo para un cero doble conjugado. Exactamente. Y cuando chi está entre 0 y 1. Para complejo conjugado, es decir, cuando chi está entre 0 y 1. Bien. Cuando pasa eso, haces estos picos. Bien, perfecto. Haces estos picos. Vos fíjense. Profe, Sí. o sea, usted no está diciendo hacer los picos esto cuando hagamos las gráficas sintóticas. Cuando haces la gráfica real. Acuérdate que son dos gráficas. Fíjense, Claro. Este es el de Ariana. Acá Ariana, ¿sí?, hizo una gráfica asintótica, sumó rectas, dibujó rectas. ¿Sí? Todo rectas. Ahora, ¿qué pasa? Ahí se graficaría la panza de eso. Sobre esta gráfica, ustedes tienen que hacer la gráfica real. La que ven en el MATLAB. Fíjense que cuando ustedes grafiquen en MATLAB, sí. ¿A qué se refiere con gráfica real? ¿A la gráfica en fase o en la gráfica o en ambas? No. A la gráfica del diagrama de Bode, cómo varía la ganancia en función de la frecuencia. La ganancia en función de la frecuencia, la gráfica real, no es una gráfica asintótica. Profe, sí. a lo que usted se refiere es que esto es un gráfico asintótico de líneas, digamos. Claro. Después lo tenemos que hacer tipo a mano alzada. A para mano que se noten las curvas y claro. El gráfico real es un gráfico a mano alzada. A mano alzada. Ah, yo no sabía eso, profe. Prolija. A mano alzada. Fíjense. Cuando ustedes hacen el gráfico asintótico, van a hacer estas rectas que están acá. Esta roja que les estoy marcando con el láser ahí, y esta azul que les estoy marcando con el láser ahí. ¿Me siguen? Sí. Ahora, la gráfica real, ¿por qué se llama un gráfico asintótico? Porque la gráfica real, la línea azul esta, que la voy a remarcar acá para que la tengan, para que la entiendan, esta que estoy haciendo acá, que estoy remarcando ahí, es la gráfica real, esa es la gráfica, la que ustedes van a ver en Bode, y se va asintóticamente la gráfica real, asintóticamente con la recta esa que está ahí. ¿Qué significa que algo sea una asíntota, como las famosas hipérbolas? Es una línea que se va casi tocando la recta, pero no la toca nunca, por eso se llama una gráfica asintótica. La gráfica real se va tan cerquita como quiera,
¿sí? Infinitesimal, pero nunca la toca la recta. ¿Qué sucede? Hacer esta gráfica real es complicado, es muy complicado. Por eso Bode ideó sus gráficas asintóticas de Bode, que lo hace a través de rectas. ¿Sí? Que la aproximación es prácticamente exacta, pero es más fácil hacer una recta que hacer estas curvas a mano alzada. Bode, como tiene un poder en MATLAB, como tiene un poder de cálculo infinito, porque es un software, lo hace, pero nosotros se nos complica un poco más. Y a los efectos del análisis que nosotros tenemos que hacer en frecuencial, no nos cambia mucho estas pequeñas diferencias. Estas diferencias asintóticas no nos cambia nada, es prácticamente lo mismo. Y son mucho más fáciles de realizar. Ahora, tenemos que tener presente que desde la distancia que hay entre este punto y este punto, fíjense, son 3 dB. Guarda con eso, porque exactamente guarda con eso, 1, 2, 3. Miren, guarda con eso. Exactamente en la asíntota, acá, ahí, hay 3 dB de diferencia entre ese punto y el real. Y 3 dB, recuerden que habíamos visto que era, por ejemplo, la mitad de la potencia. Entonces, en la singularidad hay que prestar un poquito de atención. ¿Sí? Si el ejercicio lo requiere, esto si el ejercicio lo requiere. Si el ejercicio no lo requiere, no le prestamos mucha atención. ¿Sí? Pero esa diferencia de los 3 dB sucede en la singularidad, acá, ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Y después esos 3 dB va disminuyendo a medida que se va alejando. Claro, exacto. Vos fíjate que acá tenemos el máximo y vos fíjate que esa distancia se disminuye hasta que se hace infinitesimal, porque esto es asintótico. Acá está superpuesta, pero matemáticamente hablando una asíntota nunca toca a la recta. Vos cuando dibujás en geometría, cuando ustedes dibujaron las hipérbolas, ¿cómo las hacían? ¿Qué le calculaban? Una asíntota. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan lo que les estoy diciendo? Sí, el análisis de la secundaria. El análisis, claro, el análisis sí, bueno, acá en la facultad, no sé si en geometría, análisis 1, calcularon las asíntotas de las hipérbolas. Sí, análisis 1, profe. Bueno, por definición, ¿qué es una asíntota? Por definición. Bueno, es la función se acerca a una recta pero nunca la toca. Por eso se llama asíntota. No se intersectan nunca. Acá pasa lo mismo. La gráfica real, que es esta que les estoy marcando acá arriba, la azul con la curvita prolija, esa continúa hasta el infinito en forma asintótica con esta azul que les estoy marcando acá, que es una recta. Esto es una asíntota. Y esta roja es otra asíntota. Y acá hay otra más. Bueno, ¿qué sucede? Este gráfico que yo les estoy haciendo acá de los 3 dB es para un 0 o un polo simple. Esto es para S más A. Acá en este caso para S más P o S más Z, ¿no? Es para ese caso, donde están los 3 dB. Ahora, pasa, que es ese caso, que también, acá miren, tienen uno, miren, acá tienen uno, no sé si lo alcanzan a ver ahí o necesitan que lo lleve para allá. Le pongo un zoom. Un poquito, sí. Un poquito más. Creo que le puedo hacer zoom, profe. Claro. Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Ahora sí se ve mejor? Mira. Sí, profe, se ve mucho mejor. Fíjense, miren, analícenlo. La gráfica azul
la recta azul, las estoy marcando, es una recta, ahí va, esa recta, ahí va, y ahí. Esa es la de bode que ustedes hacen asintóticamente. Ven que viene para acá, sube para allá y hace así. ¿Sí? Esto es grados, ¿no? Este es un gráfico de fase, pero no importa si es fase, es lo mismo. Miren la gráfica azul de la curva. Esa gráfica azul de la curva es la gráfica real. Corta, corta, corta y se va asintóticamente. Hace una S acá, fíjense cómo corta por abajo y por arriba. Y profe, ¿cómo sabe usted si corta o no corta? Yo, por ejemplo, hubiera hecho ahí derecho directamente. ¿Cómo? ¿Cómo hace para hacerlo derecho? ¿Vos decís así? No, Claro. no, ¿por qué? Porque en la singularidad, por definición, y la gráfica real coincide con la gráfica asintótica. Por definición, como te dije que allá había 3 dB, acá en la fase coinciden, o sea, corta. Entonces tiene que cortar sí o sí. Acá, no me acuerdo cuántos grados son los de acá, ahora lo vamos a ver. La máxima diferencia de grados se produce acá en la década antes, Z sobre 10 o P sobre 10, ¿sí? Ahí, después viene la gráfica real, corta acá en los 45, en los 45 grados, porque esto es Profe, sí, una consulta. Cuando usted pida, no sé, realizar algún ejercicio o algo por demás, hay que hacer las rectas asintóticas como la venimos haciendo y a su vez remarcarla arriba la real. sí, ¿Eso es sí, lo que va a sí, pedir? sí, exacto, claro. Pero eso ustedes lo chequean fácil con MATLAB. Con MATLAB es muy sencillo. Esto que están viendo acá es MATLAB. Claro, no, yo pensé que se hacía solamente las rectas y ahí quedaba todo. No, porque ese es el gráfico asintótico, tienen que hacer el gráfico real. Acá no se nota mucho la diferencia cuando es un cero, un polo simple. Ahora, ¿qué sucede? Profe, yo ahí lo que tengo duda es que, por ejemplo, si para hacer las gráficas reales nos ayudamos con MATLAB, pero por ejemplo, si no podemos usar MATLAB, lo- Bueno, hay que aprender a hacerlas. Hay que aprender a hacerlas. a ojímetro. Sí, claro que es ojímetro, sí. Sí, claro, es ojímetro. Literalmente esa es la palabra. Porque, ¿qué va a pasar? Como es a mano alzada, es difícil realizar esas curvitas. Pero ustedes la tienen que hacer lo más cerquita posible de la recta. ¿Es así? Profe, una consulta. Sí. Eh, Nosotros calculamos un factor chi y ese factor es característico de cada quiebre que tengamos para una sola gráfica. Digamos que en todos los quiebres va a estar el mismo factor o va a cambiar. No. A ver, déjame que te abro el otro archivo. No, en cada quiebre va a depender del valor de chi. Déjame que te muestro acá uno, dibujado en forma prolija. Acá está. Profe, pero el valor de chi no era solamente para los Para- polos dobles, ¿se exageraba? Sí, claro. Y sí, eso es lo que les estoy diciendo. Ah, pero solo para polos dobles, no Solo para para cada polo Q. doble. No. Solo para polo doble. Creo que eso preguntaba Santi. Ah, no te entendí. No, para polo simple el gráfico real es este que están viendo ahí. Para polo simple es eso que está ahí. Para polo doble es cuando se le exagera la otra. Para polo doble es el que les voy a mostrar ahí. Es este que está acá. Vamos a llevarlo este. Claro, sí, sí. Es este, vamos a llevarlo. Miren, a ver, atentos acá. Después vamos a ver el de la fase. Vamos a ver el del módulo primero. Este es para el caso de que el chi está entre 0 y 1. Polo complejo conjugado. Situación esta. ¿Sí? ¿Se entiende?
es esta situación, chi entre 0 y 1. Acá yo lo intenté hacer a mano alzada, para un 0. Es decir, el 0 va para arriba, esto va para abajo. Cuando tengo acá un polo, es al revés de lo que yo hice ahí, ¿sí? Fíjense, miren, ¿ven que dice aproximación acá? ¿Por qué dice aproximación? Y porque es la asintótica. La asintótica es una gráfica aproximada. ¿Cuál es la real? Son todas estas dependiendo del valor de chi. Si chi está cerca de 1, tengo esta que está acá. A medida que chi se está tendiendo a 0, empiezo a tener el pico. Pico, 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 pico. Hasta que si chi vale 0, acá esto se va al infinito. No es el caso, ¿no? Chi 0001, bueno, tengo el piquito más alto de todo. Si acá fuese chi igual 0,000000001, este pico sería más alto todavía. A medida que chi tiende a 0, el pico se hace cada vez más alto. La pregunta que cabría hacerse, desde el punto de vista circuital, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo tendría que tener en cuenta o no? ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece? Claro, tiene que ver con la ganancia que tiene el circuito. Entonces, ¿cómo? O sea, si vos estás trabajando con menos 3 dB o más 3 dB, estás jugando con la potencia que va a disipar en ese punto. Claro, pero a ver el resto. ¿En qué afectaría analizar o en qué situación yo tendría que analizar y tener... ¿Para la estabilidad del circuito? ¿Cómo? ¿Para la estabilidad del circuito? Para la estabilidad del circuito. Fíjense, si yo tengo una situación, un circuito, cuyo diagrama de Bode real es este que está acá. Es re inestable. Fíjense una cosa, cuando yo ponga esta frecuencia, cuando el circuito por alguna situación tenga esta frecuencia aplicada, fíjense que este pico me está tirando 30 dB de ganancia. O sea, estoy viniendo de acá con una ganancia 0 dB, 3 dB, a esa frecuencia es 30 dB. Es decir, la salida va a estar 30 dB por encima de la entrada. O sea, se va a producir ahí algo que puede dañar cosas. No sé si se entiende. Sí, pero Como un transitorio, digamos. Esto lo van a estudiar bien, con detalle, en control, obviamente, porque ¿Es como los picos de corriente esto más o menos, profe? un pico, claro, se produce esa situación, claro, exacto. Esto lo van a estudiar bien en control, porque inclusive en control digamos, se estudian circuitos que solucionan estas cosas. Esto se llama el factor de amortiguamiento. Cuando el factor de amortiguamiento tiende a 0 y yo en el diagrama de Bode me encuentro con esta situación, tengo que abrir el ojo. Abrir el ojo y decir, che, guarda, porque esto me puede hacer explotar todo. Si yo me quedase con el gráfico asintótico de Bode, el azul, esto no lo vería. Para mí serían el circuito se comportaría así. Entonces digo, puta, no tengo problema, no pasa nada, guarda, porque si el chi es un chi en tu circuito, tenés un factor de amortiguamiento tendiendo a 0, te vas a encontrar con esta situación y podés tener problemas. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Obviamente, repito, es un tema que que se estudia con precisión, digamos, en control, no acá. Acá simplemente estamos analizando cómo se hace un diagrama de Bode. En nuestros circuitos y en nuestros filtros no vamos a meternos en estas situaciones. Obviamente que no. Pero como acá esto es un tema que se llama el diagrama de Bode, por eso entra en juego.
Si el factor de amortiguamiento fuese tendiendo a 1, bueno, estoy en una situación parecida a cuando la singularidad es simple. ¿Sí? Aparecen los 3 dB, esto acá. No pasa nada. No tengo ningún pico. Acá Eso estamos, solamente pasa en conjugados, profe, en polos dobles, polos sí, dobles, ¿no? exacto. En aquellos polos que yo analizo el chi. El chi aparece en la única situación que aparece el chi es acá, en esta singularidad, en la singularidad doble, ¿sí? S al cuadrado más 120 S más 1000. Cuando tengo una cuadrática, esa que le aplicamos Bhaskara, cuando en la función de transferencia aparece una cuadrática, un polinomio cuadrático, a la cual hay que aplicarle Bhaskara para sacar las raíces, eso implícitamente tiene el factor chi. Y ese factor chi puede estar entre 0 y 1 o puede ser mayor a 1. Profe, Sí. y ahí entonces es como que vos controlás eso, así ponerle que elijas el chi ese que justo tiende a 1 y que está todo perfecto y son los 3 dB eso que cargan ahí. Y vos es como si tuvieras algo oscilando, pero oscila solamente entre dos valores, pero no es inestable, no se va para arriba. Nunca. Es como que controla esa parte, el chip, ¿no? Claro, exacto, pero eso es cuando vos diseñás el circuito te encontrás con esta situación. Repito, en control se interviene sobre las funciones de transferencia. Cuando digo se interviene es se ponen bloques que modifican este chip, que modifican la función de transferencia precisamente para solucionar estas cosas. Pero esto es en control, no nos adelantemos, no nos metamos en problemas que no son de esta materia. Ustedes lo que se tienen que llevar de acá es que cuando la función es cuadrática, esa que hay que aplicarle Bhaskara para sacar las raíces, aparece un chi. Nosotros vamos a trabajar con aquellas Bhaskaras, aquellos polinomios cuadráticos, cuyo chi está entre 0 y 1. Que son algunas, no todas. Algunas dan entre 0 y 1 y otras no. Esta, por ejemplo. Cuando dan mayor a 1, no, directamente No, porque en no ese caso, cuando chi es mayor a 1, me parece que habíamos visto un ejemplo. Acá está. Fíjate. Esta función de transferencia. ¿Sí? Fíjate. S al cuadrado más 30S más 100. Fíjate que las raíces son reales y está acá. No, nosotros esta no le damos. Es raro que encontremos un filtro con esta situación. Es raro. Porque en este caso chi, fíjate que está es mayor a 1. Nosotros siempre vamos a caer en esta situación. Chi entre 0 y 1. Cuando vos las mirás a las funciones a los polinomios cuadráticos, así a simple vista no te das cuenta cuál tiene chi entre 0 y 1 y chi mayor a 1. No te das cuenta. Tenés que calcularlo. Normalizando y con esto que está acá. Hay que calcularlo. Ahí recién descubrís cuál es el valor de chi. Pero lo más importante es que ustedes cuando grafiquen el gráfico de Bode real tengan presente esta situación. Esto es con el módulo. Y resulta que también va a pasar algo con la fase. Y acá está lo que va a pasar con la fase. ¿Sí? puede ser más un, profe. Ahí lo llevo. Fíjense, la fase real
¿sí? La fase real. Fíjense que cuando chi tiende a 0, ¿sí? La fase real tiende a ser casi como un escalón. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Tiende a ser como un escalón, casi un escalón cuadradito. Tin, tin. Cuando chi tiende a 1, la fase es más tendiendo a la que nosotros conocemos. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿En dónde es más importante tener en cuenta el chi? ¿En el tema de la fase o en el módulo? Por lo general se ve en el módulo, no tanto en la fase. La fase en realidad es que la mayoría de las veces no se le presta mucha importancia a la fase, ¿sabes? No es un tema menor, ojo, no te estoy diciendo que no tenga importancia, pero por lo general se analiza con más detalle la ganancia. Fíjense, bueno, esta es una singularidad, cada uno de estos circulitos son las singularidades. ¿Sí? Entonces después, obviamente, hace la sumatoria de la línea roja, la línea azul, la línea verde, y fíjense que le da la línea negra. Esta es la línea negra. Tin, ahí, ahí y ahí. Y después la línea punteada, fíjense que dice transferencia exacta. Y acá automáticamente, como hace este sombrerito para arriba, automáticamente ahora lo vamos a ver, pero acá hay un polo doble, un polo complejo conjugado. Claro. Por eso hace para arriba así, porque hay un polo complejo conjugado. Fíjense que en los otros sectores no, ven que vienen ahí asintótica, ven que se vienen casi copiando las rectas. Y acá no. Entonces acá en 10, en omega 10, vamos a mirarlo, tiene que haber un complejo conjugado. A ver si lo tenemos. Hay dos ceros en 60, hay dos polos, omega, acá está. J10. ¿Lo ven eso? ¿Se ve? A ver si esto se puede mover para acá. Hay dos polos, miren. ¿Cómo son estos polos? Menos 1 más menos J10, complejos conjugados. Si son complejos conjugados, hay un chi, acá está el chi. Fíjense, está entre 0 y 1, 0,09, está entre 0 y 1. Omega n, ¿cuánto vale? 10. En 10 estoy teniendo los polos complejos conjugados y ahí me aparece en 10, en este 10 que está acá, producto de estos complejos conjugados, me aparece el polo con el sombrerito este. Acá está. Miren esto, miren este detalle. Vamos sumando cosas. Miren, atentos acá. Este apuntecito sería bueno que lo miren. Es el que dice, está ahí en el apunte, se llama diagramas de Bode 2 y diagramas de Bode 1. Es el número 7 y el número 6. Miren, hay dos polos en 800 más 600, o sea, un complejo conjugado. Omega P igual 1000. En la frecuencia omega n, digamos, 1000. Pero fíjense cuánto vale chi. 0,8. O sea que tiende a 1 y este tiende a 0. Miren la diferencia entre chi P1 y chi P2. Miren. ¿Ven que acá tengo sombrerito y acá no tengo sombrerito? Porque esto es 1000, ahí es 1000. Por si no lo vieron. ¿Ven que es 1000? 1000. 1000 y 10. Ahí tengo los dos complejos conjugados. ¿Por qué en uno tengo sombrerito y en el otro no? Ahí lo alcanzan a ver o está muy chiquito.
alcanza a ver, profe. Bueno, miren. Chi 08. Frecuencia 1000. ¿Mm? Puede ser porque 0,8 es bastante cerca a 1, cercano a 1. Claro, exactamente. Cuando tiende a 1, recuerden que habíamos visto que no había sombrerito. Cuando tiende a 1. En cambio, cuando tiende acá a 0, es que no puedo cambiar el color. A ver ahora. Ahí. Miren ese. Es este. Es este. El 10. Acá. 10. Fíjense que este chi, tiende a 0 y este otro chi tiende a 1. Entonces, cuando el chi tiende a 1, no se produce un sombrerito, y cuando el chi tiende a 0, sí se produce el sombrerito. Bien. ¿Cómo ¿Y estamos? en Sí, 100 no tenés un conjugado también? y busquemos, no lo sé. A ver. ¿No dice menos 60 más Sí, menos exacto. y tiende a 0,6? ¿No debería ser más Y sí, vos que fíjate que en 0,6, si acá es tiene más? 0,8, o sea, ¿qué va a pasar? Esto lo vamos a ver mejor. En 0,6 va a empezar a irse para el lado del sombrerito. Acá. Es decir, ¿dónde estoy parado? Borro todo, así no nos confundimos. Chicos, el resto no los escucho, díganme por favor, me asustan. Si no se entiende, lo explicamos de nuevo, por favor. Miren, cuando tiende a 1, estoy parado acá. 0,9. ¿Sí? A medida que yo me empiezo a ir para el lado de 0, empiezo a subir el escaloncito. Bueno, en ese caso particular de este ejemplo, en 0,6, esta curvita está muy cerquita del azul. Muy cerquita del azul. Porque esta curvita empieza a irse para arriba, es como si fuese un elástico que lo agarro con la puntita de los dedos y lo empiezo a estirar para arriba, cuando el chi tiende a 0. A medida que chi tiende a 0, yo con el elástico este de acá lo tiro para arriba, lo tiro para arriba, lo tiro para arriba. Bueno, está acá abajo en 0,8 en el ejemplo. Empiezo a tirar la soguita, el elástico para arriba, y resulta que cuando llego a 0,6 está casi por encima, por encima de la gráfica asintótica. Lo vemos de vuelta. En resumen, de 0,9 a 0,6, 0,5 está en la parte de abajo y después de 0,5, 0,4 va subiendo para arriba. Claro, exacto. Ahí estamos. Miren, otra vez lo mismo. Como bien dijeron ustedes, acá tengo 0,6, acá tengo 0,8 y acá tengo 0,0. Este es el que más cerquita. El 0,8 es el que tiene que tener más distancia de la gráfica asintótica, que es este caso. Ahí empecé a estirar el elástico para arriba. Cuando estoy en 0,8, cuando llego a 0,6, o sea que me voy acercando a 0, miren el elástico, pasa por acá, casi sobre la asintota. Sigo estirando el elástico, me encuentro con esta situación 0,09 y el elástico se fue para arriba y estoy en esta situación. Y si yo siguiese estirando el elástico, que acá este chi siguiese siendo cada vez más chiquito, 0,000001, este pico se viene hasta por acá arriba.
cada vez más arriba. Y si acá 0,8 me voy a 0,9, a 0,99, 0,99, esto se va para abajo. La diferencia entre el quiebre y la real es mayor. Claro, ahí caería el menos 3 dB. Claro, exacto, que sería el extremo chi igual 1. Exacto. Cuando chi vale 1 estaríamos en los 3 dB. Ese sería ahí agarraría el elástico. Y empiezo a subir el elástico cuando chi me voy acercando a 0. Y paso por todas las instancias. Desde los Profe. 3. Sí. En 100, como tiene el quiebre invertido a los otros dos, cuando se tiende a 0, ¿debería bajar para abajo? Sí. Sí. Cuando es Al 0, revés. claro, es al revés. Claro. Cuando es polo, como en este caso de acá, Sí. el elástico se va para arriba. El polo va para abajo, el elástico se va para arriba. Cuando es 0, el 0 lo dibujás para arriba, el elástico se viene para abajo. Que sería polo, acá tenemos un polo, el elástico se va para arriba. 0, yo lo dibujé a mano, ves, el elástico se va para abajo. No sé, no me acuerdo quién me preguntaba, si Germán o quién. Cuando es 0, el elástico se viene para arriba, para abajo, así, para acá, para abajo. Cuando es polo, el elástico se va para arriba. Dígame cómo viene, si se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, Sí, profe, se entendió. perfecto. El resto de los chicos, Milagro, ¿estás? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Milton y Domingo, que están juntos. Sí, acá estamos, profe. Se entiende bastante. Buenísimo. Sí, Matías, Burgos. Sí, profe, se entiende. Fernando, Sí, profe, ahí se va entendiendo. Mariano, Sí, profe, se entiende todo bien. Alexis. Buenísimo. Martín, ¿me escuchó? No sé si está. Sí, sí. Buenísimo. Nahuel. Sí, profe, por el momento entendiendo. Perfecto. Andrea. No vino. Gabriela. Sí, profe, todo bien. Excelente. Germán, ya me dijiste que sí. Javier me dijo que sí. Carolina. Sí, profe. Santiago. Sí, profe, todo bien. Ariana. Sí, profe, estoy anotando el elástico. Está todo bien. Bueno. Y Mauro, pero Mauro me parece que no se había conectado todavía. Bueno, fantástico. Sí, Mauro iba a llegar un poco más tarde porque está trabajando. Sí, me mandó un mensaje. Vamos a analizar por último de Bode, ya dejamos el tema Bode, nos tomamos un recreito y empezamos tema nuevo. Este gráfico. Vamos a analizar esta sumatoria. Primero, quisiera confirmar, Ariana, si la gráfica violeta es la suma de las otras. Claro, Bueno, sí. a ver, atentos todos acá, miren esto. Vamos a analizar la suma que hizo Ariana. En esta parte de acá estamos perfectos, porque está sumando 0 grados con los menos 90 de esta otra que está por acá. De esta de acá le da menos 90. Hasta acá de 10. Ahora vamos a analizar qué sucede en este sector, el sector que sigue. Bueno, estoy sumando esta pendiente, más 0, y me da esta pendiente. Está perfecto. Hasta acá venimos bien. Ahora, ¿qué sucede entre este punto y este punto?
Ahí yo decía que tenés los menos 90 dB por década de la Sí. pendiente amarillita y Esta, los más 45 de la pendiente negra de ahí arriba. Y de ahí te quedan menos 45 hasta bueno, ahí, hasta ese pedacito. este pedacito es menos 45. Ah, porque Sí, esta está en menos 45 y esta está en 90. claro. Bien, bien. No, entonces está bien. Y esta que está acá, Y ahí suma. porque ¿sabe cuál es el tema, Ariana? Es que Sí. en el infinito, no te puede quedar, te tiene que quedar, vos fíjate, acá tengo 90 acá, 0 acá. Acá tengo 90 más 90. O sea que me queda menos 90. Y menos 90, menos 180, te tiene que quedar sobre los 270. Sobre acá. Claro, eso lo hicimos así nomás ayer, profe. Ah, bueno. Si lo hicieron así nomás, no digo nada. Sí, no era, o sea, Bueno, no, yo es más, lo tengo hecho en MATLAB y te da, está bien, esa raya que usted dice se va a los menos 270 claro. en el MATLAB, por eso yo lo hice con el MATLAB. Bueno, listo. Pero Si está hecho así nomás, no digo nada. Yo pensé que ya claro, es era... como No, que perfecto. estábamos justo sobre la hora y No importa, no importa. fuimos ahí chanteando No todo. importa. Lo que yo quiero decir es que les quede claro que estos gráficos de Bode por ahí suelen ser prácticos, resolverlos desde empezamos acá y después a la par resolvemos el final. Cosa que ya sabemos para unirlo, porque si no, después en estas uniones le erramos un poquito en la pendiente y nos pasa esto que te pasó a vos acá. Y esta parte que está acá está mal. Claro, claro. Esta parte que está acá está mal. Porque esta parte tiene que estar en 270. En 270, sí. En general, los gráficos asintóticos de Bode, en el infinito, o sea, terminan en 270, en 180, en 90, en números exactos, ¿me entendés? Sí, profe, sí. Sí, ya lo A habíamos todos, hablado ya también con Carmen. a todos le digo. Los gráficos, Ah, en las fases, los gráficos asintóticos de Bode siempre terminan en números redondos, en 270, en 180, en 90, o menos, ¿no? Menos 90, menos 180, o lo mismo para arriba. Pero nunca te pueden quedar en 283. No, está mal. Si pasa eso, está mal. Eso es porque alguna pendiente de estas resultan equivocadas. Es muy difícil sumar pendientes a ojo cuando tenés tramos tan chiquititos. Es re difícil. Entonces, esto hay que hacerlo así, a ojímetro, como dijeron por ahí. Llegar hasta acá sabemos que es 270 y después ojímetro le damos. Con las pendientes me refiero, ¿no? Bien. Por ejemplo, un ejercicio que se le puede tomar en un examen es plantearle el diagrama de Bode a partir de esto que está acá. No necesariamente con la función de transferencia, a partir de acá. O entregar este gráfico y pedir análisis. Este gráfico y ustedes tienen que analizar y decirme, bueno, esto que yo les digo. Bueno, acá en 10 se nota que hay un polo complejo conjugado cuyo chi está tendiendo a 0 porque tenemos este pico hacia arriba. Acá, sin embargo, estamos viendo, y así sucesivamente, ¿no? Que tenemos un polo complejo conjugado. Pero el chi está tendiendo a 1 porque la gráfica son casi coincidentes. Y así sucesivamente. Y alguien me puede preguntar, ¿y usted cómo se da cuenta que acá, sin ver esto, solamente la gráfica, cómo te das cuenta que acá es un polo complejo conjugado? La singularidad. Bueno, porque vengo acá, me muevo una década para acá,
subo y me encuentro que estoy a 40 dB. Si tengo 40 dB por década, este es un polo doble. Eso es un polo doble. Fíjense que acá pasa lo mismo. Fíjense que este ejemplo estoy mirando, no tiene singularidades, son todas complejas conjugadas. Otra. ¿Cómo saco el 0, Germán, fíjate, 0,00299? ¿Cómo saco eso a partir de esta gráfica? Bueno, podría pensar que este número habría que tratar de interpolar y ver ese número cuántos dB son. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que cada rayita son 5 dB. Entonces me queda 30, 35, 40. Aproximadamente este punto está en menos 40 dB. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago el antilogaritmo de menos 40 dB? Me tendría que dar este número, o algo parecido. Si tienen la calculadora ahí, háganlo. ¿Me siguen o estoy hablando muy rápido? Está bien. ¿El resto me sigue? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que esto que les estoy tirando es una punta, ¿eh? Una punta para un examen, posible examen. En vez de darle que hagan el bode, yo les doy el bode hecho y de ahí les hago 5, 6, 8 preguntas sobre el bode. ¿Qué me pueden decir de la constante K? Bueno, analizo el gráfico de fase y veo que la fase es 0, arranca en 0, por lo tanto la constante K no está aportando fase. ¿Y cómo tiene que ser la constante K para que no me aporte fase? Y bueno, tiene que ser una constante positiva. Porque si la constante K es negativa, entonces si la constante K es negativa me aportaría una fase de 180 grados. Y acá arranca en 0. Por lo tanto es positiva. Sí. Ahí tenía una duda yo. ¿En la fase K siempre nos va a dar positivo o no? No necesariamente. Pero, por ejemplo, nosotros cuando sacamos el valor K, sí, si es un número negativo, este gráfico... en decibeles nos daría error. ¿En el qué? Que, por ejemplo, si... ¿cuándo sería el caso en que K nos dé negativo, por ejemplo? Y, por ejemplo, un amplificador de emisor común. La ganancia de un amplificador emisor común es negativa. Igual pero... lo estás malinterpretando. Cuando el profe se refiere al K negativo, ya dice el valor basado en decibeles. Claro, nunca... sí, por eso, pero por ejemplo, yo quería ver el caso en que K no dé negativo, pero para la fase, porque no ha dado negativo, pero en decibeles, pero si vos, por ejemplo, tenés un K negativo, y si lo querés pasar a decibeles, te da error. Sí, ahí está, porque ahí está el tema. Porque ahí estamos. A ver si déjame ver una cosita. Al menos en el práctico no he visto así. Entiendo lo que me estás diciendo, déjame ver una cosita. Una constante K, ¿sí? Yo la quiero pasar a decibeles, ¿sí? La definición es 20 por el logaritmo del módulo de K. Eso me va a dar, ¿sí?, la constante K en decibeles. Entonces, ahí no vas a tener el problema de que te dé error. Entonces vos vas a decir, bueno, entonces ¿cómo hago con la fase? No, bueno, pero cuando vos analizás la fase, si K es negativo, el módulo te va a dar decibeles. Fantástico. El gran tema
El gran tema va a ser que esa fase, como es menos K, automáticamente ya sabéis que es 180. ¿Me seguís? Sí, profe. ¿Seguro? Si no hacemos un ejemplo, no tengo problema. Dijiste No, entendí. Bueno. Me faltaba eso, que claro, me había comido el módulo. Claro, por definición de decibel es por el módulo de K. Porque no existe el logaritmo de un número negativo. Por esa razón. Sí, por eso. Por esa razón. Claro. ¿Dijo menos 180, profe? ¿Cómo? ¿Dijo menos 180? Sí, es lo mismo que más 180. Sí, no me acuerdo. Sí, es exactamente lo mismo, sí. Dependiendo de dónde te dé la gráfica, la sumatoria de las fases, dependiendo de dónde te dé eso, vos haces la gráfica por encima o por debajo. Fíjate este caso que está acá, la fase está en 0. Bueno, si tuviese una constante K negativa, esta misma gráfica de líneas punteadas, la misma, exactamente la misma, arrancaría acá. Arrancaría acá. O allá arriba, ¿no, profe? Exacto, o acá arriba, ahí, la misma. Ahí, es la misma gráfica. Tanto empezando acá, como empezando acá. Claro, es indistinto. Profe. Sí, te escucho. Yo tengo una duda de... Sí, por ejemplo, si tenemos una cuadrática sí. y cuando factorizamos nos dan que tenemos dos raíces reales, ¿no? Una es positiva y otra es negativa. Sí. Cuando voy a colocarle, ¿siempre tiene que quedar de la forma de S más 1 o no? Cuando normalizás. Claro. Sí, o sea, vos siempre tenés que llevar a esta forma que está acá. Y por ejemplo, si tenemos una cuadrática y cuando factorizamos nos da una raíz de menos 2 y más 3. Cuando ponemos ese más 3, por ejemplo, nos quedaría ese menos 3 y tendría que sacar ese menos, ¿no? Sí, es así. Es así. Lo que sucede, esa situación que vos estás planteando es una situación rara. Rara porque vos tendrías una singularidad, sería acá, caso 2. Acá, S menos 10 con un polo doble. Sería una situación, habría que hacerla. Vos me estás planteando un ejemplo en el cual f de S es igual a S más 3 por S menos 2. Así. Claro, a mí me surgió la duda porque en el TP hay un ejercicio, pero justo las raíces de las dos son negativas, pero quería preguntar qué pasaba si una era positiva. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, matemáticamente hablando está todo perfecto. Bueno, esto matemáticamente hablando, como te digo, es perfecto eso, porque eso, ¿qué significa? Que tenemos una singularidad en S igual 2, acá, y una en S igual 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. Le puse una crucecita como polo, pero puede ser 0 también. Puede ser un redondelito o una cruz, no importa. El gran tema es que cuando empezábamos la materia hace 3 millones de años, una de las definiciones que habíamos dado era que los polinomios, para que sean sintetizables, tenían que tener coeficientes reales y positivos. Entonces, automáticamente, cuando en los polinomios que estamos trabajando, que estamos viendo en nuestras funciones de transferencia, aparezcan signos negativos, y ya automáticamente decimos que ese polinomio se descarta, claro. No nos sirve para hacer un circuito eléctrico. No lo podemos sintetizar con los elementos que nosotros trabajamos.
Lo descartamos. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de bode, lo podemos hacer. Podemos realizar el bode ese que estamos viendo ahí. Hacemos simplemente, normalizamos como nosotros sabemos. Nos queda 6 multiplicado por s al cuadrado sobre 6 menos 5 sobre 6 por s. No dije nada. Si son reales y positivas. No, grafico, no. ¿No se grafica? Sí, se grafica, pero se grafica como dos polos simples. Claro. Claro, no se saca chi para nada, no tiene chi esto, es un chi que no nos va a dar un chi mayor, un chi mayor a 1 nos va a dar. El chi se saca cuando son complejos. Claro, sí, si saco el valor de chi me va a dar mayor a 1, entonces grafico directamente esto que está acá. Sí. Sí, ahí entendí, profe. Sí. Era esa duda de onda porque no tenemos ejercicio así, pero claro. me había olvidado esa parte de... Lo que nos va a pasar, me había olvidado el por qué. Lo que nos va a pasar, cuidado con la fase, que esta singularidad, si está como 0, la vamos a graficar como polo y viceversa, porque tiene este signo negativo. Eso sí nos va a pasar, pero no nos compliquemos con cosas. Si querés yo después te explico bien cómo es a todos, no tengo problema, pero esto es, como esto no es sintetizable, no nos compliquemos en esta instancia con bodes raros de este tipo, porque no lo vamos a encontrar. Si se los pide en la práctica, bueno, pruébenlo de hacerlo en MATLAB, pero no es habitual que hagamos en circuitos esos bodes. Capaz que tiene un ejercicio porque Carolina se lo puso para que piensen un poquito, pero no es habitual. Lo más importante es que si yo te pregunto en un examen, sintetizame esta función de transferencia, automáticamente vos decís, no, profe, esto no se puede sintetizar. Chao, listo, se terminó ahí la historia. No se hace ninguna cuenta. Típica pregunta de examen, ojo, no es descabellado. Sintetizar la siguiente función de transferencia. S por S más 2 dividido S al cuadrado menos 3S más 5. Sintetizar esa función de transferencia. Automáticamente, ¿cuál es la respuesta correcta? Antes de hacer nada, ni graficar bode, ni polo, ni cero, nada. No se puede, no se puede sintetizar. No se puede sintetizar. Porque, en el examen hay que poner porque, ¿no? Porque si con esto solo no alcanza. Porque este es un coeficiente real y negativo. Y por definición tienen que ser todos reales y positivos. ¿Listo? Profe, no se puede sintetizar en un circuito, pero claro, sí se puede dibujar o no. ¿Dibujar? ¿A qué llamas dibujar? ¿Hacemos la gráfica igual? Sí, de bode sí. O ponemos no se puede sintetizar y seguimos el próximo ejercicio. No, pero yo te iba a preguntar, ¿qué te dije? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era, ¿realice gráfico de bode? No te dije realice gráfico de bode. Yo te pregunté, sintetice la siguiente función, te dije en la pregunta. Si es muy tramposa la pregunta, bueno, te hago eso. Y realice el diagrama de bode, bla, bla, bla. Entonces vos, tu respuesta ante eso, ¿cuál sería? No se puede sintetizar porque el coeficiente real es negativo y el gráfico de bode correspondiente a esta función de transferencia es el siguiente. Y ahí sí lo sé. Porque repito, las gráficas de bode son herramientas que se usan no solo para circuitos, se usan para control, se usan para un montón de materias. ¿Sí? Es una herramienta como, no sé, como decirle la transformada de Laplace, son herramientas que nosotros utilizamos.